Muy buenas tardes. Bienvenidos entonces a la última sesión de nuestro taller de robótica con Lego de impresión 3D. Voy a poner un momentico esta otra cámara. Listo. Entonces, hoy vamos a trabajar el tema del robot. Vamos a volver al tema del robot. Vamos a realizar la competencia. Pues para ello vamos a terminar la actividad de programar el robot para que de verdad cumpla con todos los requisitos de la competencia. Y es que, pues enseguida vamos a dar un repasón por las reglas. Listo. Por ahora es simplemente que sepamos que hoy vamos a programar, entonces para que preparen sus equipos ahorita les vuelvo a pasar el enlace para que entonces hagamos la programación. Hoy vamos a estar intercambiando código constantemente. La idea es que cada uno termine con un programa funcional y que finalmente podamos hacer una pequeña competencia entre todos. Antes de que hablemos ya del tema de la programación, vamos a pasar vamos a mirar los resultados de la impresión 3D, que fue lo que estuvimos trabajando la sesión pasada. Entonces, a ver, ¿por cuál empezamos? Tenemos 4 modelos, me sometieron 4 piezas, incluyendo la del señor Peñalosa, que aunque no estuvo en la sesión, él se desatrasó y finalmente modeló una pieza. Entonces, logramos fabricar 4. Vamos a ver entonces el proceso de cada una. Esta primera en la esquina superior izquierda es la pieza de Joan. Joan ya llegó, ya se hizo el cafecito. No, todavía no ha vuelto. Entonces empezamos con otra. Mientras el compañero Joan vuelve, empecemos por ejemplo con la de Camila. La de Camila es esta segunda, es la de la esquina superior derecha. Vamos a mirar entonces el proceso de fabricación. Como les había comentado en la sesión pasada, las impresoras que tenemos nosotros están habilitadas con un computador adicional, y ese computador adicional le permite realizar otras funciones bien interesantes, como es la opción de monitoreo a través de la nube. O sea, la máquina está conectada a internet, la podemos monitorear con el celular, y además de eso tiene una funcionalidad de grabar un video tipo time-lapse. Ya vamos a ver que es un video time-lapse, donde se observa la construcción de la pieza. Entonces miremos esta sería la pieza de Camila. Entonces vemos cómo se va construyendo capa por capa, como si fuera en cámara acelerada, cámara rápida. Esta pieza de Camila tiene una particularidad bien interesante. Y es que, como incluso eso lo tratamos la sesión pasada, nos dimos cuenta que había unas piezas que estaban bastante propensas a fallar, por lo que no estaban bien soportadas, y efectivamente pasó, aunque lo que arreglamos, que fueron estas estrellitas, finalmente sí se pudieron hacer. Hubo unas partes en las que falló. Entonces, por acá más o menos por este punto ya se empieza a ver lo que se llama el espagueti. O sea, empiezan a verse filamentos sueltos, líneas sueltas de material, muy a modo de espagueti. Y adivinen qué pasó. El inspector de espagueti, el detective de espagueti, detectó un fallo y efectivamente me avisó y me mandó un correo, pero yo de ahí ya tomé la decisión de continuar la pieza porque igual no nos daba tiempo de imprimir más. Miren cómo se las voy a mostrar. ¿Qué fue lo que pasó? Esta fotico, bueno, aquí están las piezas. La fotico acá a la izquierda es el reporte que me hizo la aplicación. Entonces me dijo falla detectada. Sin embargo, la impresión continuó y el resto lo hizo bien. Lo único que pasó fue que se le cayó una de tenía como unos conos, como unos elipsoides pues, en los bordes, y una de ellas se cayó. Y eso fue lo que causó el espagueti. De resto, imprimió relativamente bien. Volvamos otra vez acá, entonces, ya la pieza de Camila entonces está impresa, ya enseguida se las muestro con la cámara un poquito más de cerca. Joan, ¿ya volvió? Sí, señor.
Perfecto, entonces voy a mostrar el timelapse de su pieza. Vamos a ver entonces cómo fue la fabricación. Sería esta imagen, la parte superior izquierda. Entonces ahí se va fabricando capa por capa y ahí ya va a empezar con la parte suya. Esta fue la pieza pues, que más rápido se hizo, pues, por lo simple pues, que tenía una geometría simple y le facilitó mucho pues, a la impresora la fabricación. Al menos pues, se hizo más rápido pues, que las demás. Es que no se me ocurría nada, la verdad. No, esto es una prueba de concepto, ¿cierto? Solamente es que usted era para que verificara pues como el concepto de la herramienta. Obviamente si también tenía acceso pues a otro software que lo podía hacer, pero se hizo lo que queríamos, que era por lo menos diseñar una pieza para que la fabricáramos. Entonces eso ya quedó listo. Y la pieza es funcional, eso ya lo verificamos. Vámonos entonces con la de, pues ya que Sara no está, pues hagámosle con la de Juan Sebastián. Que sería esta de acá. Esta tiene muchos retos para la impresora, porque tiene muchas cosas. Juan le puso bastantes elementos, le puso texto vertical, le puso paredes delgadas, le puso unas piezas. Miren que la máquina tiene que hacer muchos movimientos. Sin embargo, se pudo fabricar casi que en su mayoría, solamente falló en unas espirales muy delgadas. Entonces hay que tener presente algo. La boquilla de esta máquina, la boquilla que tiene instalada esta máquina, es una boquilla de 0.4 milímetros. Entonces, si queremos hacer algo que se sostenga, entonces no podemos pensar en utilizar, no podemos, por ejemplo, en pensar en hacer algo de menos de 0.4 milímetros. Y si hacemos algo de 0.4 milímetros, va a ser algo que dependa solamente de un filamento y probablemente no se va a sostener muy bien. O sea que hay que tener esa consideración. O sea, lo mínimo que recomendaría uno hacer acá sería de 0.8 milímetros de espesor. Si hay algo que tiene un espesor menor a ese, entonces probablemente es un detalle que se va a perder o que no se va a sostener. Lo que pasó con algunos detalles de esta pieza y de la pieza en la pieza de Sara también pasó, que Sara no está conectada, pero bueno, igual vamos a mirar. La pieza de Sara, ella la hizo en otro software, tengo entendido que la hizo en SolidWorks. Y ella rehizo la pieza, ella no utilizó la base, sino que tomó las medidas de la pieza base y la rehizo, porque me di cuenta que tenía diferencias. Entonces finalmente la volvió a hacer. Afortunadamente la midió bien y entonces le quedó bien hecha, excepto un texto vertical que puso acá. Puso un texto vertical tan delgado que básicamente no se entiende. Pero bueno, pues no importa, pues quedó relativamente bien. Y bueno, pues entonces estas son las 4 piezas finalizadas. Voy a dejar aquí como que quede el registro de las 4 y vamos a mostrarlas ya en cámara. Vamos a poner la cámara, dejaré de presentar un momento. Y bueno, mostrémoslas por acá. Entonces esta sería la pieza de Sara. Es relativamente simple, se ve que las diferencias, esta pieza pues digamos que fue hecha por lo que pues estos agujeros son más pequeños, tiene unas simplificaciones, entonces es seguramente copió las dimensiones de la otra pieza que yo les pasé. Seguramente se topó con el problema de que cuando uno trabaja decentes, profesionales, ellos tienen muy separado lo que es el manejo de superficies y el manejo de sólidos. Entonces los STLs, como vimos la clase pasada, los STLs son superficies, son mallas, en realidad son mallas de triángulos. Entonces es un volumen convertido a una malla de triángulos. Entonces cuando uno lo va a editar como sólido, lo que usted está editando es una unión de muchas caras triangulares que muchas veces ni siquiera lo reconoce como un sólido. Seguramente eso fue lo que le pasó y más bien Pero decidió construir el sólido nuevamente a partir de la superficie. Cuéntame yo. pero es que en Solid se puede manejar como malla también. Exacto, pero estos software tienen los entornos, o sea, él te distingue muy bien un sólido y te distingue muy bien una superficie, pero no son lo mismo. Entonces, si usted quiere trabajar
una superficie como sólido, la tiene que convertir a sólido. Eso le da unas propiedades diferentes. Ese es el detalle. Entonces, seguramente sí. a veces es un poquito encartador y el resultado no es muy bueno, la de superficie a sólido y más de una superficie pasada pues, por una malla, más cuando es una malla, porque es que las superficies aún así pueden ser paramétricas, pero la malla son triángulos. Entonces, cuando usted se pasa un volumen, resulta que el volumen no es, por ejemplo, la esfera no es una esfera para sólido, sino que la esfera es un montón de triangulitos pegados. Y a Y veces eso le no es ponen una esfera. elipses. Entonces, usted pierde un montón de herramientas que podría utilizar como sólido. Entonces, la decisión que tomó Sara finalmente fue, muchas veces es algo mejor reconstruir una pieza o que trabajar con una malla de triángulos. Ese es el problema de los modelos que uno se encuentra en Internet. Que uno se encuentra muchos modelos en formatos STL o en formatos ya en mallas, que ahí ya se perdió mucha información y recuperarla y reconstruirla muchas veces toma algo de trabajo. Y eso no es, o sea, que fuera el problema solamente que sea una superficie. El problema más grande aún es cuando la superficie viene abierta, o sea, ni siquiera conforma un volumen cerrado. O sea, no conforma un volumen. Eso es, ahí se vuelve bastante Sí. molesto, pues es trabajosito recuperar la pieza original. Bueno, tenemos entonces la pieza de Sara, quedó bien y sostiene el huevito, que por cierto ya no traje el huevito. Está bien diseñada para el huevito, está bien dimensionada, entonces cumple con el propósito. La siguiente pieza, miremos por ejemplo la de María Camila. Entonces, Profe, hola. yo no veo la cámara tuya. No. No. Esto es lo mismo para todos, les está pasando lo mismo. Peñalosa o Camila me pueden confirmar. No, yo sí lo estoy viendo. Sí, Ven, yo refresco. Pues me va a salir y me van a entrar. Dale. Entonces, mientras tanto, vamos mirando la pieza de María Camila. Ella le puso una M, una C, y aquí es donde vamos a empezar a notar los detalles interesantes, que es, o sea, cuando uno le exige la fabricación, a ver, yo vuelvo a aceptar a Joan. Cuando uno le exige la fabricación a la impresora de piezas muy delgadas o que no están bien soportadas, tiende a pasar eso. Entonces, el mayor problema fue con esta pequeña pieza de acá. Aquí hay una piecita que es como una especie de cono, es un pequeño cono inclinado. Ese cono también estaba al otro lado y resulta que ese cono se despegó, no se pegó bien. ¿Y qué pasa? O sea, el material de esas partes que se despegan no se desaparece, eso queda circulando. Lo que pasa muchas veces es que el material se pega a la boquilla y cuando la boquilla va pasando por otro lado y encuentra dónde anclarse ese pedazo de sobrante, se pega y resulta que fue a parar debajo de una estrellita. Entonces por acá quedó el trozo de material, resto de cono. Lo que iba a ser un cono finalmente no fue. Y eso se empieza a regar por todos lados. Entonces esto tenía buena pinta hasta que esa pieza se despegó y entonces dañó la parte inferior. La parte superior quedó relativamente bien, o sea, si lo miramos desde arriba, pues tiene sus pequeños defectos. La impresora hay que ajustar la temperatura y la velocidad y la retracción para mejorar el string, que está dejando muchísimos restos de filamento. Pero aparte de eso, quedó trabajando bien, la pieza sostiene bien el huevito, entonces también cumple con el propósito. La siguiente sería la pieza de, ya que Sara todavía no ha llegado, entonces pues empecemos con la del señor Peñalosa. Esta, como les digo, fue muy ambicioso por lo que quiso ponerle bastantes piezas. Hay unas muy particulares que hay que tener muy presente, que estas, por ejemplo, estas paredes se diseñaron muy delgadas, entonces están propensas a fracturarse prácticamente con mirarlas. Incluso estas les pasó lo mismo, ¿cierto?
en el transporte se quebraron dos. Sin embargo, también cumple con el propósito. Y en general, todas las piezas salieron bien, excepto las espirales. Él tenía unas espirales a ambos lados. La de este lado se dañó y la de este lado sí salió lo mejor que pudo salir. Con estas impresoras, pues que tampoco son son las mejores en temas de resolución. Entonces, bueno, pero cumple el propósito y en general se hizo bastante bien. Y por último, la pieza de Joan, que sería esta, pues es como es sencillita, entonces pues esta no tuvo mayor problema, se hizo muy rápido y funcionó muy bien. También para el huevito, lo sostiene, las dimensiones estuvieron bien, está un poquito holgado, entonces el huevito queda un poco libre, sin embargo funciona. Y esas son nuestras 4 piezas. Entonces, como ustedes son los que están participando, no tenemos más participantes, entonces apenas tenemos las 4 piezas y no tenemos que utilizar la pieza de sobrante pues para nadie. Bueno, volvamos a la presentación. Bueno, si aquí quedan las foticos, ya les había contado lo de que el sistema el detective de Spaghetti me avisó que había un fallo y bueno, pues tuvimos un feliz término con respecto a estas piezas. Bueno, aquí no tenemos nada más para rayar. Bueno, ahora sí, entonces la competencia. Recordemos, la idea es que tenemos el área circular, está ya demarcada. Ya se los voy a mostrar aquí con otra cámara. Ya tenemos nuestra área circular demarcada, tenemos los 2 robots. La idea es que uno de ellos saque al otro. Obviamente nuestros robots no son tan rápidos como los japoneses, pero el objetivo es el mismo y se cumple, pues se cumple con las características en general del problema. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es cómo vamos a hacer? La idea es que una pelea se compone de máximo 3 rounds. El ganador de la pelea es quien gane 2 rounds de esos 3. La idea es que en cada round tengamos 3 posiciones iniciales diferentes. Esto facilita mucho las cosas, particularmente porque tenemos robots que son iguales. En esencia son idénticos, entonces aquí nos va a facilitar mucho tener posiciones diferentes. Espalda, lado a lado y frente a frente en los extremos. La idea es que, pues, aquí el operador voy a hacer yo para ambos robots. La idea es que yo los voy a poner entonces en esas posiciones que especificamos en la diapositiva anterior. Luego yo inicio los programas. Deben de transcurrir 5 segundos. En esos 5 segundos el robot no se debe mover. Luego de los 5 segundos, ambos robots deberían de empezar a moverse. Y pues ya saben lo que debe pasar. Uno de ellos tiene que sacar al otro. Gana el round, lo gana el quien se sostenga en el área de combate cuando el otro se haya salido. ¿Quién pierde? Por ejemplo, si usted se sale del dojo, perdió. Si se cae el huevito, perdió. Esto del huevito pues es algo adicional para poder incorporar la parte de impresión 3D. Pero aparte de eso, esto no es estándar pues de las reglas de sumo. ¿Listo? No esperen que en una lucha de sumo hay que sostener un huevo, ¿no? Eso es una cosa particular acá. Por último, si un robot se queda inmóvil, o sea, no se mueve por más de 15 segundos, se considera que pierde. Pero si los dos se quedan inmóviles, hay un empate. Si hay muchos empates, entonces pasamos a esa muerte súbita. O sea, si van 3 rounds y hay empates, muerte súbita. El primero que gane el siguiente round es el ganador del combate, de la pelea. Entonces, ¿claras las reglas? Yo voy a asumir el silencio como un sí. Si alguien tiene alguna objeción, puede hablar. No, el único problema es que los sensores ninguno me sirve cuando programo.
¿Cómo No que entiendo. ninguno? Pues no hacen lo que quiero que hagan, porque los condicionales no me dan. Ah, bueno, eso es lo que vamos a arreglar enseguida. De un programa base, ese lo vamos a construir entre todos. De ahí para allá, ustedes deciden si le hacen alguna modificación, damos unos 10 minuticos, 15, ahí miramos cuánto tiempo nos queda. Y de ahí ustedes entonces lo modifican y ya hacemos el torneo oficial. Pero vamos a partir todos de un programa base. Partamos de lo que vimos la sesión pasada, no, lo que vimos el día 2, donde vimos como un algoritmo sencillo, pues lo explicamos en pseudocódigo y luego lo implementamos. Esta es la implementación como más directa, es que ya les había mostrado como una variación, pero la implementación más directa es esta. Y aquí tenemos una variante. Este forever hace lo mismo que un while, que un ciclo while sin condición, o sea, con una condición de true. Las instrucciones que yo meta dentro de este forever se van a hacer hasta que usted apague el programa. ¿Listo? O sea que esto hace exactamente lo mismo. Entonces esta es la traducción de este pseudocódigo al lenguaje de bloques de Lego. Esto entonces nos funcionó en su momento y hacía algo muy sencillo, que era solamente hacer que el robot avanzara y retrocediera cuando detectara la línea. Entonces se quedaba adelante, atrás y no hacía nada más. Entonces vamos a hacer la estrategia mínima, ¿cierto? Esta es una de las estrategias básicas, es la estrategia de que es una pequeña modificación de cuando hay giro, de cuando hay reversa, le agregamos un giro. Voy a ver si puedo, no, creo que no puedo editar esto acá. Entonces vamos a editarlo acá. Entonces partamos del robot que no se va a suicidar, que simplemente va a avanzar y cuando detecte la línea blanca va a hacer algo. Entonces, cuando detecta la línea blanca, se traduce en pseudocódigo así a esta instrucción, ¿cierto? Si la luz reflejada es alta, o sea, si es mayor al 30%, entonces, ahí le habíamos dicho reversa, ¿cierto? Reversa una rotación. Eso está fallando. Una rotación. Y ahora sí, vamos por el básico, esto va a hacer que un robot se sostenga en el área de combate y quede menos vulnerable que uno que simplemente está yendo adelante y atrás, y le agregamos un giro. Si le agregamos un pequeño giro, hagamos que el carrito gire. Este es el carrito de vista superior, ¿cierto? Es como, aquí está el sensor, no sé por qué me acaba de borrar una línea. Este es el carrito, este es el frente y básicamente queremos que gire, por lo menos podría ser que dé media vuelta, ¿cierto? O sea, que quede mirando hacia allá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que hacer podríamos calcular el número de rotaciones que tienen que dar las llantas para que el robot gire sobre su propio eje, que gire exactamente 180 grados, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que necesitaríamos es conocer la distancia. Entonces vamos a cambiar de color a esto. Esto no lo facilita, pero no. Necesitaríamos conocer la distancia del perímetro de esta circunferencia, ¿cierto? O sea, si tenemos esta circunferencia con este diámetro, ambas llantas lo que tienen que hacer es recorrer esta distancia, que sería una circunferencia alrededor del centro de giro del robot. Entonces sería cuestión de medir la distancia entre ambas llantas. Sería medir la distancia entre ambas llantas. Ese sería el diámetro de la circunferencia que necesitamos calcular y calcularíamos el perímetro, ¿cierto? Entonces la distancia, esa distancia L como pi por el diámetro
y en la que como es solamente media circunferencia, le dividiríamos a la mitad y con eso sabríamos cuántas revoluciones tienen que dar las llantas. Bueno, perdón, cuánta distancia tienen que recorrer las llantas. Luego aplicaríamos la formulita que encontramos la clase pasada para dar media revolución, para dar una revolución y saber cuánta distancia tendría que recorrer, y la calcularíamos para que recorra la distancia L. ¿Listo? ¿Cierto? Este sería el perímetro R. Perímetro L. Vámonos de una vez. No estoy mal, yo ya teníamos ese cálculo por acá, ya estaba hecho. Entonces tendríamos que pensar en un giro de, era como 1.2 rotaciones, pero más o menos con lo que deslizan las llantas, se toma más o menos una revolución, una rotación. Una rotación de las llantas me da prácticamente el medio giro. Cuando hacemos eso, entonces el robot ya cambió de rumbo y ya podemos entonces hacer que, bueno, él va a volver a la rutina de avanzar, porque después de que hace este giro, el robot ya no está detectando la línea blanca, él ya no está detectando esto. Entonces, lo siguiente que va a ocurrir es que va a pasar, la respuesta a esta pregunta, la pregunta 3 de si la luz reflejada es alta, va a ser esta, va a ser 3.2. Este es y si no, entonces lo que habíamos dicho era avance. Avance pues no muy rápido para que no se salga por inercia del dojo. Le decimos que 50% de potencia. Y aquí volvería, este sería el final del ciclo. Entonces, aquí termina el ciclo. Sería ir a 3. Vuelve y empieza. Si implementamos esa lógica, lo que vamos a tener es por lo menos un carrito que se sostiene en el área de combate y no y al menos puede como recorrer recorrer el área de combate, pues, ¿cierto? No, entonces no se va a quedar de espaldas, que esa sería una posición no muy conveniente. Sigue con el problema de que no va a detectar al enemigo porque todavía no hemos implementado la detección de enemigo. Entonces hagamos esto y vamos aquí calentando, recordando entonces cómo era la programación. Les voy a compartir el enlace para que accedan entonces a Tinkercad, a MakeCode y podamos programar. Copiar vínculo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Yo les vuelvo a pasar entonces la página para que programemos. Si ustedes ya tienen un programa que quieran probar, lo podemos probar en este momento. Entonces les voy a pasar otra vez el enlace para que suban los códigos y pues en el orden que vayan mandándomelos yo los voy probando. Yo tenía una idea vaga de eso, profe. Sí. Pues mira, espérate, muestro. Por ejemplo, hoy tenía un tiempito libre en la mañana y se quedó cargando. Mira. Perfecto, vamos a mirar. Entonces, ahí hay un detalle. Tienes una pausa. Hay una pausa. Ah, bueno, no pasa nada, porque metiste todo entre forever, hay una pausa de un segundo y luego ya entra en un ciclo infinito, entonces no pasa nada, está bien. Pues contame ya en tus palabras. Porque es que, pues según lo que yo veo en mi cabeza, aquí llegaría la línea, se devuelve, ya acá retrocedería y detectaría que hay menos de 30% de luminosidad y aplicaría esto, que apaga un motor y luego enciende ambos. Pues apaga un motor, gira X, a que yo lo había puesto, pero se me borró. Luego lo que calculé sería bueno que girara esto, vuelve pausa y enciende ambos.
Pero es que ahí no va a detectar nunca como un rival. Entonces, por ahí va uno de los problemas. Hay un problema que no necesariamente es un problema, simplemente es una redundancia y es que voy a solicitarte control, no sé si ya lo has manejado, entonces, para que me permitas, yo puedo mostrar mi puntero, pero vos estás desde la web, ¿cierto? No tenés la aplicación instalada. No. Ah, listo, entonces por eso no me deja mostrar el puntero. Voy a tratar de explicarlo. Cuando aparece la primera vez la palabra else, luego Sí. vos incluiste otra estructura if, ¿cierto? Entonces ahí volviste a preguntar. Entonces, lo que estás diciendo es una doble pregunta. ¿Por qué? Porque en la primera pregunta dijiste, si la luz reflejada es mayor a 40, eso es como si el sensor está sobre el blanco, ¿sí o no? Porque hay mucha luz. Entonces, si Sí. está sobre el blanco, hace eso. Y si no, ¿qué es ese si no? O sea, ¿qué significa ese si no? En términos lógicos, en términos numéricos, pensemos en términos de ese porcentaje de luz reflejada. ¿Qué significa que no? Que la luz reflejada, ¿cómo está? Menor al 30. No, que es lo No. contrario a la condición que está arriba. La primera pregunta que hiciste fue, ¿la luz es mayor de 40? Y si no, es que la luz es menor o igual a 40. Entonces, lo que hiciste fue después preguntar que si es menor a 30. Entonces, de pronto lo que garantiza eso es que si la luz está entre 40 y 30, no va a hacer nada, él no va a responder, ¿cierto? Sin embargo, pues esa condición, bueno, sí, o sea, como te digo, no le hace mal, eso no le hace mal, simplemente que él tiene que preguntar algo adicional. Entonces, esto se implementa si usted claramente le interesa que él no haga nada entre 40 y 30%, ¿cierto? La cuestión es que si esa primera condición no se está dando, o sea, si él no está en la línea blanca, entonces no pasa nada, pues mejor dicho, no importa si está en 39, 38. Sino que como nos habías, yo sí, eso sí lo entiendo así, sino que como nos habías dicho que detectaba el 6% de luz, creo. Ajá. Entonces yo sí quería este tiempo muerto entre estos dos espacios para que él hiciera esta pausa, porque no se me ocurre otra forma de ponerlo a rotar, la verdad. Pero este tramo de luminosidad que dejé sí fue intencional. Ah, bueno, listo, no, entonces está bien. Entonces, si lo pensaste bien, hay aplicaciones que necesitan eso, que necesitan una zona en la que usted no tiene que actuar y está bien. Entonces, lo que va a pasar ahí es que entre 40 y 30 no va a hacer nada. O sea, va a continuar con la última acción que usted hizo. Esa es la cosa. O sea, si lo último que hizo fue prender los motores a menos 100%, a 50% ambos, y luego entra en una condición en la que la luz está en 35%, los motores van a seguir a ese mismo 50%, ¿listo? O sea que no va a haber ningún cambio porque no le estás diciendo que haga algo. Sí. Sería bueno, cuando usted quiera implementar esas cosas, usted le tiene que decirle al robot exactamente qué tiene que hacer en todas las condiciones. Y ahí hay una zona en la que no hay claridad de qué tiene que hacer. O sea, en esa zona de 40 y 30%, el robot no sabe qué tiene que hacer, simplemente va a hacer lo último que estaba haciendo. O sea que eso puede ser inclusive, o sea, si usted no lo maneja en otras situaciones puede ser peligroso. En este caso no hay Lo ningún puedes problema. probar para mirar qué hace, que quiero saber qué hace. Yo te voy a dar también otra, el que sí es un verdadero problema. El verdadero problema son esas pausas de 1000 milisegundos. Las pausas bloquean al computador y mientras él esté en pausa, él no va a hacer ninguna otra acción. O sea que él no va a revisar los sensores. Ah, O sea, vale, eso no lo habías mencionado. vale. Eso no lo habías mencionado, profe. Sí, entonces pensemos que el computador va ejecutando cada uno de estos bloques. ¿Qué es que el computador termine de ejecutar una pausa de 1 segundo? Pues que espere 1 segundo, pero espera haciendo que él no espera preguntando
o sea, él no espera revisando el sensor, él espera esperando y ya no. ¿Dónde Sí, revisa él el sensor? En la tuvo instrucción que se anterior. reiniciara. No se reinicia, sino que se bloquea ahí Ajá. sin hacer otras instrucciones. Mira que lo que hace es, él revisa el sensor en la instrucción de arriba, en la instrucción de if color sensor, Ajá. Pero en la pausa solamente hace lo que usted le está diciendo, que es que haga una pausa. Ah, listo. Él hace lo que usted le diga. ¿Listo? Porque intenté usar estos y la verdad no me dio. Pues con eso se pueden almacenar, se almacenan valores. Y Sí, lo así como lo intenté tenés, guardar y no. así como lo tenés, se pueden guardar valores, ¿cierto? Y guardas un 0, guardas un 1. Si quieres, o sea, si lo probamos ahí, lo que va a pasar es que en ese segundo, él se va a quedar haciendo la última acción, luego va a girar un poquito por Ujú. un segundo más, y luego va a avanzar por un segundo más, y entonces en esos segundos va a estar ciego. Sí. O sea que él solamente va a revisar el sensor cada 2 segundos. Ah, vale. Y ya ahí volvemos a una cosa, espera. Esto, no sé si funciona igual que en todos los programas de cuando uno programa, que los ceros es como que apagado y unos encendidos. Más o menos, en términos de motores, los motores funcionan con potencia, con un valor de potencia entre 0 y entre menos 100 y 100. Entonces, Ah, pues, si querés darles un valor, entonces tenés que, pues, puedes poner el valor de potencia que querés y digamos, la forma redondeada que dice motor B, la de arriba, ujú. es esta variable. Entonces esa voz la puedes meter en los donde le querés dar el porcentaje al motor. Si Ajá. quisieras, por ejemplo, variarlo de acuerdo al valor de esa variable, vos arrastrás ese circulito, pues esa forma circular, a cualquiera de los porcentajes de los motores y eso te va a alterar la potencia. ¿Listo? Vale, entonces según eso, toda la lógica que yo tengo en la cabeza de cómo se programa es diferente acá. Pues vamos a tratar de sacar esa lógica que tienes en la cabeza, a ver cómo la tienes, sino que es que plasmarla en código directamente a veces puede ser abrumador. Primero miremosla en lógica Es que yo estaba conversada. acostumbrado a hacer algo, a ver, como así, Lo espérate. mejor es conversadito primero, ¿cierto? Como que Porque quede. yo estaba como así, si motor B, Ajá. punto y coma, porque si pongo punto y coma no va a hacer nada en cero. Entonces, y se me olvidó cuál es el símbolo de entonces aquí se pondría entonces, Claro, motor en este caso 1, y así, y empezar a programar así, ya que el programa solito cuando uno lo metiera, él empezara a correr lo que sí se corría, ajá. tipo lo que hace la máquina 3D. Con instrucciones línea a línea. Es que Ujú. es algo similar acá, solamente que, por ejemplo, la máquina 3D, pues, la impresora 3D, no tiene ciclos, entonces él no se puede devolver. La máquina siempre va de arriba hacia abajo y no tiene cómo devolverse. Aquí nosotros con los ciclos sí podemos hacer eso. Entonces, lo primero que hay que entender, esto es para que lo tengamos presente, la máquina va a estar constantemente haciendo todas estas instrucciones dentro de este while, lo va a hacer lo más rápido que pueda, ¿cierto? Ujú. Obviamente, cuando llega una pausa, espera un segundo. Cuando llega a Time Motors por punto 25 rotaciones, él hace lo que se demore haciéndolas. Pero cuando el programa termina, vuelve y empieza, y vuelve y empieza, y hace todo y vuelve y empieza. Teniendo Ujú. eso claro, entonces ahí es donde las pausas se vuelven peligrosas. Entonces lo que son las pausas y los movimientos limitados vamos a evitarlos. Vamos a hacer entonces, vamos a Vale. implementar esta lógica sencillita. ¿Listo? Voy a volver a compartir pantalla. Si tienen algo para probar en este momento, pues adelante. Me lo muestran o lo envían y lo vamos probando. Yo voy a poner esto por acá. Arranquemos de lo que teníamos antes. Voy a dejar los piticos que tenía al principio para que pite 5 veces antes de arrancar. Listo. Aquí viene el while y esto es lo que teníamos antes. Lo único que le voy a agregar es cuando detecte la línea, que no solo que reverse, sino que también haga un giro. Profe, ¿qué hace el condicional de arriba, perdón? Out for index.
Esto lo único que hace es que pite 5 veces, que emite un sonido 5 veces. Un segundo emite un sonido, otro segundo emite otro sonido. Entonces yo lo pongo a sonar. Y esto lo hace 5 veces. Entonces, que eso es que una pausa de un segundo 5 veces son 5 segundos, más lo que se demora el tono. El cero cuenta. ¿Cómo? El cero cuenta según eso. 0, 1, 2, 3 y 4. Empieza el 0, exactamente. 0 a un segundo. 1 ya van 2 segundos. 2 y así sucesivamente. Listo, entonces ya con esto, mire lo que está haciendo el carrito ahí, vamos a ponerlo en negro. Ahí está avanzando el 50%, está avanzando. Cuando encuentra luz, mucha luz, giro, reversa, giro, reversa, giro, reversa, giro. Y lo vuelvo a poner acá y se vuelve a poner en avance. Listo. Ya ahora viene la pregunta, o sea, yo puedo probar eso, vamos a probarlo y ya dejamos un carrito ahí, dejamos los carritos ahí entre ellos. Pues vamos a notar que no es muy emocionante la cosa porque como el avance lo hace a 50% de la potencia, entonces va a ser muy lento. Pues entonces él no va a detectar al otro carrito, simplemente si se lo encuentra de pura casualidad, pues listo, lo hace algo, pero es pura casualidad, no es que él lo esté buscando. Y no va a cambiar la velocidad pues ni nada como para hacer el ataque más agresivo. Entonces voy a guardar este programa. Este ya se va a llamar día 5. Y vamos a... Sí. No sé qué cámara están viendo. ¿Están viendo la de abajo? Sí. Listo. Entonces muy probablemente ¿qué pase? Si yo pongo el otro rol de pura casualidad, digamos que lo encontró. Puede que ni sea capaz de llevárselo por la potencia, tiene una potencia muy bajita. A ella a poquito se lo va llevando. Pero ahí no estamos aprovechando pues, como la potencia de todo del robot verdaderamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos el sensor de ultrasonido. Pero yo primero necesito entender por qué gira con esa función que tiene. ¿Cuál? Con esta de acá. Pon el programa, por favor, otra vez. Mira, ahí está lo mismo que teníamos la vez pasada, pero aumenta las revoluciones la velocidad del motor. Pero cuando gira ahí, no sé por qué cómo hace ese giro. Dame un segundo. Listo. Hasta antes de loads, todo bien. O sea, lo mismo que teníamos la clase pasada, solo que se le agregó una rotación extra al motor abajo. Exactamente. Pero él hace el giro, ¿por qué? Porque tienes un motor inverso al otro. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para rotar sobre el propio eje del robot? Si usted avanza con una llanta y reversa con la otra, entonces lo que hace es un giro sobre el centro. El giro se da sobre el centro, una línea central entre ambas llantas, sobre el eje de rotación de ambas llantas y sobre el centro del robot, si ambas velocidades son iguales. En teoría, él giraría sobre ese centro. Y eso es lo que usted debería ver, él gira sobre su propio eje cuando usted invierte las velocidades de ambos motores. Si usted quiere hacer, o sea, usted está pensando en, esto es un tipo de robot diferente a un carro, digamos, al carro que uno maneja, pues, para ir de un lado a otro, pues, para los vehículos, pues, convencionales, que tienen una dirección, son vehículos
voy a buscar el término exacto porque de pronto les digo el que no es. Esto es una cuestión que se llama movimientos holonómicos y no holonómicos. Es un dispositivo, voy a verificar cuál es cuál. Holonómico. Creo que el holonómico es este robotcito. El holonómico es, vamos a ver, por ejemplo, un robot holonómico te permite al rotar alrededor de su propio eje. O sea, en este caso nosotros tenemos un carrito que tiene dos motores y el carrito puede rotar sobre su propio eje. Ah, no, pero déme un segundito que yo voy a verificar otra cosita. En realidad este tiene uno. Exactamente, sí. Entonces este es un sistema holonómico, ¿cierto? Con este podemos rotar y podemos trasladar, solamente podemos hacer rotar y hacer traslaciones. O sea, y digamos que él puede hacer combinaciones entre una traslación en un eje, él solamente pues podría avanzar hacia adelante o combinar un avance con una rotación, y ahí tenemos entonces los grados de libertad de este robot. En realidad, pues por definición se consideraría también no holonómico, solamente que tiene, digamos que la posibilidad que tienes para rotar sobre su propio eje, solamente puede rotar y avanzar y hacer combinaciones de ambos movimientos. Entonces, finalmente tiene dos motores que le permiten realizar dos posibles movimientos. Entonces, ese es básicamente el concepto de holonomía, es que está relacionado al número de actuadores con el número de grados de libertad, que es como los posibles movimientos que pueda hacer el carrito de forma independiente. En este caso, pues, es para que tengan en cuenta que él puede rotar sobre su propio eje, no como el carro que nos transporta a todos los días, es diferente. Listo. Entonces ya sabe, para rotar sobre su propio eje, uno por adelante, otro para atrás. Con esto entonces tenemos, pues ahora ya lo que nos falta es detectar al enemigo. ¿Qué vamos a hacer para eso? Entonces vamos a utilizar el sensor de ultrasonido. Entonces no sé si ahí Joan ya, o sea, teniendo en cuenta esa posibilidad de girar, si no sé, te resuelve alguna duda que tenías pues respecto del uso de los sensores. La verdad intenté un montón de veces girarlo así en el eje y no se me ocurría cómo. Vale, no, pues no, es que si no sería muy difícil porque siempre tendría que estar reversando, sí, pues como un carro convencional, como un automóvil. Entonces ahora pensemos que lo que tenemos que hacer, tenemos que detectar, vamos a ir primero a pensar en el código. Entonces ya no vamos a pensar en que el programa no termina acá. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Entonces el programa no termina acá. Y ya la cosa cambia, en realidad sí voy a dejar este texto. Un segundito. Más bien rayamos sobre esto. Voy a duplicar esto para que lo hagamos sobre otro. Listo. Entonces ahora el problema es que necesitamos detectar al enemigo, ¿cierto? Vamos a utilizar el sensor ultrasonido para saber si el enemigo está cerca, y de acuerdo a si está cerca o no, pues vamos a realizar una acción. El problema es dónde la ponemos, dónde le decimos al robot que pregunte por el sensor de distancia, mejor dicho, en qué momento de la ejecución del programa preguntamos por el enemigo, preguntamos por el sensor de ultrasonido. La verdad yo creería que casi en todo momento, menos cuando reversa. El problema es que el robot tenemos que serle muy específicos con dónde hacemos las preguntas, ¿cierto? Y decirle que casi todo momento, pues,
pues ahí sí es complicado, habría que empezar a meter, a llenar este código de preguntas y se vuelve muy ineficiente, hagámoslo lo más eficiente posible. En el giro. En el giro. Eso es una estrategia. Eso es una estrategia, pero nos tendríamos que cambiar mucho la que pues cambiar un poquito la que hicimos, la que acabamos de hacer. Entonces, a ver, tratemos de expliquémoslo en términos en palabras. O sea, vamos acá, si la luz reflejada es alta, es porque está la línea, entonces pregunta, si la luz reflejada es alta, o sea, si el robot está parado sobre la línea blanca, debería estar pendiente del, así pues como, es crítico que detecte al enemigo, o ¿qué es la acción crítica cuando él detecta la línea? No salirse, no suicidarse. No, exacto, entonces él igual tiene que reversar. O sea que las acciones de reversa por lo menos eso se mantiene. Entonces la acción de reversa se mantiene. ¿Sí o no? Reversa por una rotación. O sea que está bien. ¿Y luego qué? Ahora sí viene la cuestión. Entonces, ¿será que ya es el momento de preguntar por el enemigo? O sea, usted primero se preocupa. Espérate que se nos salió, se nos perdió el compañero Giovanni. Usted primero pregunta, primero se asegura que usted está bien, ¿cierto? Usted se asegura que está en el área de combate. Luego ahí sí empieza a buscar al enemigo, cuando ya sabe que está en una condición segura. ¿Sí o no? Pero si le pregunto por el enemigo cuando reversa, también tengo que tener un condicional de que él pueda girar no solo hacia un solo sentido, como está en este momento, sino en ambos sentidos, ¿no? Depende, o sea, pensemos hay que pensar en la situación ideal y la situación mínima, lo mínimo viable. Usted, es que quisiera mostrarlo aquí como, voy a mostrarlo en la cámara, si alcanzan a ver la cámara, así se chiquitita. Por lo menos, o sea, emulemos la situación. Usted está avanzando, detectó la línea, reversó. Una situación mínima es empezar a hacer un barrido por todo el área de combate, ¿cierto? Hasta que lo detecte. Entonces, algo que uno puede hacer es hacer que el robot gire, ¿cierto? Lo podemos poner a girar. ¿Eso cómo se hace? Encendiendo los motores, uno en 100%, el otro, bueno, uno positivo y el otro negativo. Puede ser una velocidad bajita para que lo pueda detectar fácil. Solamente encender los motores, no ponerle restricción. O sea, no le vamos a poner restricción de tiempo ni de rotaciones. ¿Por qué? Porque cuando le ponemos esas restricciones, el robot se queda ciego. Mientras que si solamente prendemos los motores en sentidos contrarios y luego inmediatamente le decimos que mire el sensor de ultrasonido y que mida la distancia, eso sí lo puede hacer de forma continua. Lo que el robot va a hacer es girar un poquito y preguntar, girar un poquito y preguntar, girar un poquito y preguntar, girar un poquito y preguntar. Hagamos eso muchas veces, pero o sea, casi que la pregunta sea en cuestión de milisegundos. Y básicamente lo que tenemos es un robot que detecta al enemigo casi que en cualquier punto. O sea que la clave aquí está en que cuando empecemos a hacer la búsqueda, detectemos, solamente encendamos los motores, no les pongamos ninguna restricción de duración de tiempo ni de rotaciones, y inmediatamente después de haber encendido los motores en esa condición, vamos a preguntar por la distancia del sensor de ultrasonido. O sea que entonces, la cuestión es cómo lo llevamos a código. ¿Dónde se pone la pregunta por el sensor de ultrasonido? Yo les voy a dejar la otra pista por acá. 3.2, este es el y si no. El si no es cuando la luz reflejada no es alta, o sea que está dentro de la zona negra. Aquí es lo que hace cuando él está en la zona segura. Entonces aquí está inseguro. Aquí tiene que salvarse del suicidio. Entonces aquí solamente por reversar. Aquí ya está en la zona, entre comillas, segura.
Entonces aquí ya ¿cuál es la prioridad del robot? Aquí ya tiene que estar pensando en sacar al enemigo, que es su segunda prioridad. Pues dijo de Gallardo, yo creo que ya se va viendo, de pronto ya se ve un poquito mejor. ¿Dónde preguntamos por la distancia del sensor de ultrasonido? Cuando reversa no. O sea que lo ponemos aquí. Cuando se salva. Cuando se salva, exacto. ¿Y dónde se salvó? En el 3-2. Exactamente, exactamente. Cuando ya está seguro, ahí sí preguntamos por la distancia al enemigo. Entonces ahí sí mide la distancia. Entonces aquí es donde hacemos la pregunta. ¿Y cómo se hace? Pues aquí dentro de 3-2 vamos a preguntar. Entonces aquí ya le vamos a poner nombre a esto. Vamos a ponerle también, esto sería 3.2.1. Sí. Sí que, entonces ya aquí ya preguntamos es por la distancia. Sí, distancia. Es corta. ¿Corta es qué? Pues que el robot, que haya algo en lo más cercano, pues que haya algo cerca. ¿Y qué tan cerca? ¿Ustedes cuánto le pondrían? En términos en centímetros. Pues si la base mide 52, yo diría que 10. Por ahí sí, bueno, sí. Si usted le pone mucho, le empieza a detectar los objetos alrededor aquí en el laboratorio. Entonces, le podemos poner lo máximo que puede estar alejado del enemigo, que es el diámetro es de 70 centímetros. Entonces, le podemos poner, pues, por lo menos 70, ¿cierto? O sea, ¿qué es qué es distancia corta? Que el objeto esté a menos de 70 centímetros. ¿Sí o no? Y ponerle un valor más chico es restringirlo mucho. Ahí es donde usted empieza a equilibrar un poquito las cosas. Usted tiene que pensar si de pronto quiere hacerlo menos sensible a otros objetos que estén alrededor. Aunque en un combate real se garantizan las condiciones de que no haya nada cerca. Pero por ejemplo aquí se puede topar con la silla que me está soportando la cámara. O sea que 70 puede ser mucho. En realidad es que 70 nunca, 70 ¿sabe cuándo se daría? Cuando el robot está afuera y está detectado por acá. Yo diría que entre unos 10 y 20 estaría la distancia, pues bien. O sea, a menos de 20. Sí. Esto dejémoslo así, menos de 20. Entonces, ya ahora sí, si hay aquí ya la pregunta es, ¿esto es seguro? Entre comillas. Y aquí ya la pregunta es, cuando se dé la condición de, este sería el sí, que sería, bueno, yo aquí me equivoqué, este sería 3.3, perdón. No, esto hace parte del easy, ¿no? 3.2.1. Entonces, sí. Tiene que avanzar con toda la potencia. Entonces sería el entonces. ¿Qué tiene que hacer? Avanzar con toda la potencia. O sea, avance 100%. ¿Sí o no? Sí. Si no, y aquí viene la cuestión, ¿y si no qué? ¿Qué debería estar haciendo? Si no está sobre la línea y si no hay enemigo al frente. Tiene que avanzar hasta encontrar al enemigo. Tiene que buscar. Buscar, exacto. Ahora la cuestión es cuál es la estrategia de búsqueda. Hay múltiples estrategias de búsqueda. Usted simplemente lo puede dejar
que avance recto, que gire o que haga un pequeño giro, ¿cierto? Estamos hablando de que esta es la estrategia mínima. De aquí para arriba usted lo puede hacer mucho más robusto y más complejo, pero lo mínimo, por ejemplo, vamos a hacer dos estrategias. Vamos a hacer la estrategia 1, que es la estrategia de giro, ¿cierto? Vamos a hacer que se llama la estrategia tornado, que es hacer que el robot gire y gire y gire hasta que encuentre algo. Y vamos a hacer que el otro robot avance, ¿cierto? Ya ustedes escogen cuál les gusta más o la modifican. Vamos a hacer giro, que gire lento, pues que giramos, que gire a un 40%, para que de pronto si gira muy rápido no vea al enemigo. Listo. Entonces aquí ya básicamente o se tiene que meter en alguna de las condiciones, porque aquí estamos cubriendo todos los casos. Cuando hay línea, cuando no hay línea. Y cuando no hay línea, pues pregunta por la distancia. Si la distancia es corta o si no es corta. Con eso estamos cubriendo todos los casos. O sea que ya después de esto el programa llegaría otra vez al paso 4, que es volver a empezar. Entonces, este sería ir al 3. Este es el mínimo viable, listo. Con esto ya al menos estamos detectando, estamos girando y esta es la estrategia, digamos, la estrategia más simple que usted se puede imaginar. La que usted, Joan, usted la quería implementar una en la que él tuviera una búsqueda un poco más compleja. Una búsqueda en la que él, por ejemplo, avanzara un poquito, digamos que hiciera luego un giro, pero que no dejara de buscar. Ese es lo que usted quiere. Eso sí se resuelve con el uso de variables. Tenemos que pensar en que el robot tiene que saber que cuando está avanzando, pues digamos que está avanzando en un estado de búsqueda, no podemos hacer ese avance, o sea, no podemos hacer ese avance con retardos o con pausas, porque las pausas nos bloquean el programa. Entonces lo que tenemos que hacer es contabilizar el tiempo al mismo tiempo que estamos midiendo la distancia y que estamos midiendo el sensor de línea. O sea, tenemos que hacer todo al tiempo. Para eso tenemos que utilizar variables, tenemos que utilizar cronómetros, entonces se complica un poquito más. Vamos a implementar primero esta base, pero podrían implementarlo ustedes en código. O sea, a partir de este pseudocódigo podríamos llegar entonces al código. Si me colaboran Juan Sebastián y Joan, por favor, si lo hacen sería genial. En el de Lego Mindstorm. Esta estrategia básica. Vale, déjame, yo borro todo lo que tenía. De pronto hay algo que nos falta, ¿no? Y no hay que, no cambia tanto. Hay algo que nos falta ahí y es el uso del sensor de ultrasonido. Aquí en Lego, pues para usar el sensor de ultrasonido, vamos a Sensors, en Ultrasonic Sensor, vamos a utilizar este bloque que es el de Ultrasonic Distance. Ya, eso es, funciona igualito al condicional del sensor de luz. Básicamente incluso lo podemos copiar, ¿cierto? O sea, esto lo podemos copiar. Solamente que cambiamos la distancia del sensor ultrasónico. Perdón, aquí se me fue este. Dale control Z. No me estaba funcionando el control Z, más raro. Voy a tener que ponerlo acá. Si la distancia habíamos dicho que si la distancia es menor a 20 centímetros. Si la distancia es menor a 20, entonces hace algo, la acción no necesariamente es esta. Y la otra acción es que gire. Esa será una de las estrategias. Y si no, pues digamos que si de verdad tiene algo delante, entonces lo que tiene que hacer es avanzar al 100%, ¿cierto? Igual la idea es que ustedes mismos lo hagan, entonces por favor me envían el código cuando lo tengan listo. Aquí hay que quitarle esta restricción. Estos son movimientos sin restricciones. Simplemente avanza. Si está detectando, avanza al 100%. Si no está detectando, gira, pero no le podemos poner restricciones. Con las restricciones hacen el robot ciego. Las pausas hacen que el robot quede ciego. Listo, mejor dicho, le quito el else. ¿O no?
No, no se puede quitar, porque es que están uno dentro del otro. Miremos otra vez el código. Estas flechitas indican que una cosa está metida dentro de la otra, están anidados, o sea que la medición, la detección del enemigo está metida dentro de él, si no, o sea, dentro de la línea 3.2, entonces está anidado. Entonces lo que vamos a tener es un 3.2.1, que es otra pregunta metido dentro del else. Listo, dentro del else del primer if. O sea que está metida acá. Lo podemos verificar aquí en el simulador. ¿Cierto? Ahí podemos simular que está en negro y que la distancia está detectando algo muy lejos. Está girando, girando, girando. ¿Qué pasa si hacemos la distancia muy corta? 100%. Si lo soltamos, gira. Corta, gira. Y si detecta la línea blanca, reversa. Así tenga un objeto cercano, detecta la blanca y reversa. Esa pregunta la podemos resolver nosotros. ¿Por qué? Porque miremos, o sea, es cuestión de seguir las instrucciones línea a línea y volver a empezar y ver qué se hace primero. Lo que se haga primero es lo que va a primar sobre lo otro. O sea, ¿qué va a estar primero? Lo que primero él revisa. ¿Qué revisa primero? El sensor de luz reflejada. Entonces, es lo que va a tener prioridad es la detección de la línea. Usted lo puede hacer al revés. Usted puede hacer que la prioridad sea la detección del enemigo. Pero después se podría suicidar. En las condiciones equivocadas se podría suicidar. Listo. Bueno, espero que me envíen algo, me avisen cuando ya tengamos algo. El señor Peñalosa, si le está trabajando, le está dando. Profe, yo creo que le envié un programa ya. Bueno, varios. Sí, aquí hay varios. Probamos el último. Sí, profe, pero entonces tiene que estar en Forever o en OnStar, en cualquier, o no importa. Te voy a dar dos alternativas. Alternativa 1, así como está. Si está en OnStar, tiene que haber un while true, que es el ciclo infinito. La segunda forma de hacerlo es esta. El while true es igual a un forever. El while true es igual a un forever. Hacen lo mismo. ¿Listo? Forever Listo. es igual a esto. Listo, profe, listo. Entonces, pruebo lo que me mandó. Profe, pues, pero no sé porque yo le puse un pause en Forever, entonces no sé si lo repita. Puse un pause. Pues miremos a ver. Probémoslo. Igual ya está conectado. Y lo mismo, Joan, cuando lo tenga listo. Ok. Veremos a ver. Este es el que mandó señor Peñalosa, que se llama. Ay, hija madre, no lo encuentro. Se perdió. Tienen que cambiarles esos nombres tan largos. Tan raro, ¿por qué será? Vamos a ver. Detectó la línea bien, giró. Detectó la línea bien y giró. Vamos a compartir pantalla para que miremos.
Le pusiste potencias bajitas para Peñalosa, le pusiste potencias bajitas para el avance, ahí detectó algo. Pareciera, sí. Sí, yo le puse potencias bajitas. Ahí la detectó. No. Y le pusiste una distancia muy grande, pues para detectar algo como que esté muy lejos. Sí, sí, como a 12 centímetros, creo, ¿no? Ahí me detectó cosas como a... Ya, y cuando detecta algo le pusiste un retardo. No. No, pero sí se está como devolviendo muy duro. Yo le- De pronto ese 12 centímetros es una distancia muy cortica y a veces está detectando falsos positivos. A veces creo que como que trata de acelerar. Sí, sí, pareciera. Bueno, vamos a ponerle su modelito. Vamos a ponerle el drone también. Joan, ¿cómo va? Pues pensando, no sé. Mira, yo te muestro. Si vas a compartir pantalla, todavía no estoy viendo. Entonces me esperas. No, te lo voy a mandar. Profe, pronto será hacerle un poquito de fuerza al huevo para que quede más fijo. Ah, entonces no te preocupes que él se sostiene. Bueno, Listo, aquí me llegó el de Joan. A probar. Hay que apagarle ese sonido. Ni cuéntame que lo tenía. Espérate. Quítaselo, profe. Pues sí puedes, porfa. Desde acá, desde el programa no lo puedo hacer. Ah, vale, ya se lo quito. Desde acá el robot no me toca. Tendría que ser usted mismo o yo cargo su programa aquí en mi computador. Ya se lo quité, ya te lo mando. Y bueno, aprovechemos para hacer otro cambio. Es que, a ver, miremos, de pronto está como... Ah, tiene retardos. Parece que estuviera como retardos, ¿no? No, yo no le puse ninguna pausa. No. O de pronto el sensor, vamos a mirar el sensor, puede que haya un problema aquí con el sensor de este error en particular, a ver, 8%. Listo, el de este se está trabajando relativamente bien.
Listo, pa. Quítale el tonito de ese profe que, como yo tengo el computador muteado, el sonido no lo escuchaba cuando lo puse. No comprendo. ¿Ya lo subiste? El mismo, sí puedo mandar ese mismo. Sí, Pues pues. sin el sonido. Sí, claro, vale. Dale, ya te lo subo. Ya. Por aquí me llegó. Ya no tiene sonido. Hay algo raro. ¿Será cosa del robot? Vamos a ver, No sé. vamos a mirar el programa porque está un poquito sospechoso. Vamos a mirar. Vamos a ver entonces, tiene el inicio, el while true, listo. Entonces, lo primero, estás preguntando por si la luz si la luz refleja mayor a 40, es la línea, listo, eso está bien. Tenés reversa y el giro, listo. Ah, bueno, mira que aquí hay un detalle, tenés las dos condiciones no están anidadas, una no está dentro de la otra. El Ah, sí, truco ya. es que una tiene que estar dentro de la otra. Ya, Porque, ya vi. porque si no, estás preguntando por ambas cosas en paralelo y el robot pregunta por ambas cosas. Y cuando una de esas no se cumple, y lo que seguramente la que estaba haciendo estaba haciendo y se estaba cruzando con las de acá. Que alguna de estas dos se tenía que cumplir. A ver, si la distancia es menor a 20, entonces... Ah, bueno, y sí tiene una restricción. Esta es la de que avance por una rotación. Esto es una restricción, simplemente se la podemos quitar. Ujú. Simplemente que avance al 100%. Y sino que gire. Este giro es muy rápido. Entonces podemos utilizar un giro Pero más es que no veo tu pantalla para saber de qué me estás hablando. Ah, ay, muchas, qué pena con ustedes. Listo. Me devuelvo. El control Z por algún motivo no me funciona bien, entonces no sé. No puedo hacer así. Aquí me va a tocar así como con los botones, no funciona. Pues compararlo con lo que vos tenías y mira lo que es ahora. Pues tenía una restricción acá, este if estaba después del otro, tiene que estar Ujú. dentro del else. Listo. Y aquí podemos hablar de una rotación con una potencia menor. De pronto es que rotar muy rápido hace que puede que no detecte el enemigo. ¿Cierto? Eso igual toca probarlo, o sea, se puede ensayar con el 100% y luego empezar a bajar. Puede que sí lo detecten, entonces pues podemos ensayar. Me dice cuando lo tenga. Sí, ya lo tengo así como lo tengas ahí. Ese era el que yo tenía original. Ah, no. Ese es el tuyo. Sí, el tuyo original lo tengo acá. La de Tigres. Ujú. Un momentico.
pasó ahora? Bueno, aquí ya yo creo que hay algo adicional. Bueno, este es un detalle que no lo sabía, de pronto no lo había especificado, sino que por defecto el sensor de ultrasonido viene en el puerto 4. Entonces di por hecho pues que no lo cambiaron, pero en este caso el sensor lo tenemos conectados en el 4 particularmente, como viene. Entonces por eso no estaba reconociendo el sensor de sonido. Sí, yo lo puse en el 2. No, viene conectado directamente al 4, pues, aunque yo podría cambiarlo fácilmente, ¿cierto? No sería sino cambiarlo y ya. Sí, señor Peñaloso, si le va a hacer alguna actualización, adelante, para que ya vamos, pues ya es cuestión de que empezar a modificarlo y pues si los ponemos a competir. Pero pues, primero que nos funcione, porque a usted le funcionó bien, solamente que muy despacio. Entonces es cuestión de actualizar las potencias de ataque y creo que con eso ya tendríamos como un robotcito de competencia. Listo, profe, ya miro. Vamos a ver. Terminando. Pero entonces mira yo el problema de la distancia. Si usted mira bien la cámara, mira que igual es muy poquito. Ajá. Y el giro es muy rápido, entonces a veces lo alcanza a ver, pero simplemente se le pasa. Con el giro a toda la potencia, ¿cierto? ¿Cómo? Con el giro a toda la potencia del motor, al 100. Exactamente. Vale. Voy a poner a 40 a ver qué pasa. Listo. Ya ahí estaría el 40. Listo. Solamente le cambiaste la distancia de detección. La dejé en la misma. Le pongo el... sí, verdad que hay que poner más distancia. No me gusta tampoco subirla tanto. No hay problema, o sea, haga lo que usted crea más conveniente. Lo mismo para Peñalosa. Decían ustedes pues cómo lo quieren configurar, pero ya con esto es la base que les permite pues como tener el mínimo viable para un robot de sumo, ¿cierto? Que pueda combatir. Ya ahí estaría la distancia más grande. Un segundito, yo actualizo algo acá. Y voy a dejar de compartir entonces un momento. Cuando les empiece a hablar de algo del programa, me recuerdan para volver a activar la presentación de pantalla. Dale. Listo. Ahora vamos entonces a subir el programa de Joan. Listo. A ver. Ahí va. Terminado, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, ahí lo va a detectar, ¿cierto? Ahí creo que sí. Vamos a ver. Poco.
Ahí ya es un problema de la superficie que no la está viendo bien. Seguramente al otro robot sí lo va a ver mejor. Bueno, nos falta el programa del señor Peñalosa para que los pongamos entonces a combatir. Profe, pues yo creo que probarlo ahí con el que le envié, pues. Ah, listo. Listo, listo. Yo lo voy a dejar así. Sí, es que lo que tengo pensado, la verdad, no lo sé hacer. Vale. Lo vamos a mirar. Toma uno por acá. Y vamos a hacer el de... Quiero que sea este programa. Profe, me va a regalar la plataformita que imprimiste en 3D. Sí, claro, por supuesto. A mí me queda fácil ir cualquier día, me dices. El problema es cuando vuelvo yo a la U. Si de pronto la podría dejar en... La puedo dejar con un compañero. No, pero... Yo le pregunto a Carolina cómo hacemos para dónde la dejamos para que te la entreguen, listo, que Vale, hay unas partes de la universidad que están disponibles para reclamar cosas, entonces lo podemos hacer. vale. Igual a mí me queda re cerquita, entonces no hay problema. Listo. Súper bien. Está acá. Bueno, espera que... Profe, Hola. dame un minutico, ya te vuelvo a enviar el programa ya actualizado, pues. Hágale, yo mientras tanto voy corrigiendo algo aquí de este Lego que no me está mostrando todos los programas. Eso. Listo. No hay ningún problema. Tengo que apagar esta partida. Es que esta forma de programar con MakeCode, pues con la herramienta que estamos usando, requiere que uno Sí. mande el archivo al robot como una memoria USB y por algún motivo, después de que uno lo programa muchas veces, empieza a poner problemas. Ya no me aparece, por ejemplo, el programa de, de Juan Sebastián, no me aparece por ningún lado. No Se lo tengo como... enloquece. Sí, le empieza a pasar algo raro. Vamos a ver si ya, yo le borré todo y lo voy a reiniciar a ver si ya me limpia la lista de programas. Esa es la más fácil, eliminar todo y reiniciar. Es que literalmente sí arregla, al menos con estos cosas de archivos, resuelve el problema normalmente. Si no lo resuelve, Nos embarramos. vamos a ver qué hacemos. En últimas toca formatear el ladrillo.
No se toma mucho tiempo. Sí, sí, ya no nos daría tiempo. Eso les toca ponerlo en modo formateo, conectarlo, volverlo a la versión original y luego volverlo a esta versión que estamos usando. No. Ya me tocó hacer una vez. Vamos a ver. Siguen apareciendo los programas. ¿Cómo se llama? Luego, intentaré nuevamente. Bueno. No me aparece por ningún lado, qué cosa. Voy a abrirlo aquí un momentico. ¿Cómo se llama? Ah, es que ya hay el problema. El programa se llama LMA clase 2. Internamente es... Otro nombre. Sí, lo estaba buscando con otro nombre. Aquí está. Bueno, el avance se hace despacio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, siguió derecho. Vamos a mirar el programa. Tiene una pausa de... voy a compartir pantalla para que miremos el programa de Peñalosa. Entonces tiene una pausa de 5100. Luego pregunta por el sensor de la luz reflejada si es mayor a 333. Entonces listo, los 26% es... Ah, bueno, entonces aquí viene el problema. Estás preguntando por la distancia. Primero, después estás preguntando si está a 1 metro y 27 centímetros. Si la distancia es... La estás preguntando justo después de cuando de si detecta la línea blanca. O sea que él solamente va a detectar al enemigo si detectó la línea blanca. Porque lo pusiste exactamente aquí después. Pero en realidad la condición en la que uno pregunta por la distancia del enemigo es cuando no está en la línea blanca, o sea, cuando es acá. Que en realidad sí lo estás haciendo, sino que lo duplicaste, preguntaste por eso 2 veces, preguntaste por la distancia, tanto si hay línea blanca como si no. Sí, lo hice 2 veces, sí. Claro que tampoco le hace mayor daño, porque si no hay nada al frente, pues entonces no pasa nada. Pero si hay algo al frente y está en la línea blanca, probablemente Arranca. haga algo, pero en realidad no hace tampoco mayor daño, no debería ser mayor daño. Listo. Si esta condición no se cumple, no pasa nada. Vamos a ver que siga. Lo otro es que, y si no, o sea, si está en negro, este es el problema, que siempre que esté en negro, va a poner los motores en 34 y 35%, entonces siempre va a avanzar. Hay que controlar eso un poquito, porque aquí como está, él va a encender los motores hacia avanzar despacio, haya enemigo o no haya enemigo, porque está afuera de la pregunta, mira que está por fuera. Si quieres que haga esto solamente cuando no haya enemigo, tenés que hacerlo en la condición else, en el y si no.
Si hay enemigo, ataque. Y si no, avance despacio. Ah, ya, que sí. Sí, profe, pero por ejemplo yo le había cambiado ahí a las potencias, creo que era, cuando detectaba era de 100, yo le había puesto, Bueno, sí, ahí están, ahí está. sí, Vos le estás cambiando el nombre al archivo antes de mandarlo, ¿cierto? pues yo se lo cambio ahí en esa ventana se lo cambio ahí, Ah, ya, listo. Por eso fue que me confundió. Pensé que tenía. ah, Entonces a mí me aparece en el Lego como el MA clase 2. No, ah, que me pasaste. Entonces por eso fue que me confundí. Pero bueno, pues ahí vamos yo pensé que el nombre del archivo se vinculaba directamente a lo que se movía en el Lego, pero no, es diferente. mm, ya, Vamos aquí cargue, ya vamos a probarlo otra vez. Con esa modificación vamos a ver qué pasa. Ahí avanza despacio. ¡Ah! no está detectando, Creo que está detectando más de la cuenta. Pues que está a 1 metro, ¿no? ¿Sí? yo pensé que era 127 milímetros, pensé que era, Pues, está en No, no se centímetros. está en centímetros. Ajá. entonces me toca cambiarle eso, sí. Y estas, de pronto también es muy largo estos tiempos. Están un poquito largos. Profe, o si le quito lo del sensor ese if ¿Cuál? cuando detecta la línea, ¿cierto? Ah, Cuando no lo detecta necesita. la línea. No lo necesita, la verdad. Entonces, Ok. Entonces bueno, lo voy a... no, y en realidad pasa algo. En realidad sí tiene un problema serio, ahora que lo pienso. Cuando detecta la línea, se mete acá, pone los motores en lo que usted le dijo. Y luego viene y dice, si la distancia es menor a 127, o sea, si hay, a ver, aquí estamos suponiendo que el defecto, cuando el robot está en el piso, está marcando más de 127, pero eso no necesariamente es cierto. O sea, él puede que esté marcando por ahí 100, porque a veces detecta digamos, el sonido a veces rebota en el piso, o a veces percibe algo de ruido y entonces eso le genera falsos positivos. Entonces de pronto sí es peligrosito utilizar esta distancia. O sea, no sería Ah, necesariamente malo, pero es mejor no arriesgarse tanto y poner solamente la distancia necesaria para detectar al enemigo. Sería como lo ideal. Que es máximo 70. Y ahí para allá no hay más. ok, profe, listo. Ya lo cambio, ya lo vuelvo a enviar. Entonces el de Joan lo dejamos así. Sí. Listo, entonces esperemos voy a conectar aquí para el de Peñalosa. Porque ya nos queda solamente tiempito como para hacer el combate. Como solamente están ustedes dos, entonces pues el combate fue entre ustedes. Empezamos como 7 y ya no vamos 2. Es que viernes en diciembre. Sí, yo me imagino que Profe, sí. para mí es lo mismo, la verdad. A mí también. Aquí Sí. estamos, los que estamos y seguimos trabajando. Por ejemplo, pues con la muchacha que yo salgo, trabaja conmigo. Como pedimos permisos esta semana, nos toca pagar el tiempo el fin de semana. Entonces, para mí es lo mismo si salgo hoy o no, porque igual me toca trabajar mañana, entonces. Ese es el, ese es el mundo de las responsabilidades. Sí, sino que me operé los ojos y necesitaba ir a las revisiones. Entonces, Ah, no, eso tocaba. sí es claro. Eso sí es crítico. Sí, lo bueno es que ya no uso gafas. Bueno, lo que sea por no usar gafas, profe. Ah, no, eso es, sí,
me puedo imaginar las situaciones tan incómodas que generan esas berracas gafas. Uf. No, y a veces se me olvidaban y, por ejemplo, para leer desde lejos era casi imposible. No me imagino. Listo. Ya tenemos vamos a probar entonces el nuevo programa de... Arrancó derecho y se fue. ¿Será que está detectando bien la línea? Vamos a ver. Peñalosa, ¿dónde puso el sensor de línea? ¿En qué puerto? Ah, profe, está en el 3. Ah, sí tenemos un problema. Sí tenemos un problema. Con el sensor. Sí tenemos un problema. Estamos teniendo un problema ahí con el sensor. Sí, ¿verdad? Pero ese ahí simplemente avanza al 100%. Vale. Esto está funcionando. Siempre va a avanzar al 100%, ¿cierto? Sí, sí, yo lo cambié justo al pie. Pues vamos a probarlo. Entonces, normalmente las competencias serían, como les había contado ahorita, posiciones diferentes. Primero pues, de espaldas, luego mirando hacia los lados y luego de frente, pero en extremos diferentes. Entonces, pues vamos a empezar aquí. Ya les voy a dejar de compartir pantalla para que veamos bien la cámara. Y listo. Y no sé cuál es el mío. El suyo es el azul, huevo azul. Listo. Perdón, no, corrijo. Joan, el Sí. suyo es el huevo rosado. Y Ajá. Peñalosa, el suyo es el huevo azul. ¿Listo? Entonces, bueno, primer round sería 1, 2, 3. Muy bien, entonces ganador del primer round, señor Joan. Ujú. Siguiente round sería de lado. ¿De lado en sentidos contrarios o iguales? Ah, no, iguales. No, sentidos contrarios. Ujú. Entonces, 1, 2, 3. Ahí ya perdió señor Peñalosa. Entonces, segundo round para. Segundo round para el señor Joan. Por Ujú. lo que el señor Joan ya ganaría el combate. Sí, si me ponen Bueno. contra ti ya pierdo. No, pues no creas, en realidad muchas veces esa estrategia sencillita pues termina siendo, pues ya, finalmente también esto es una cuestión a veces de suerte. Hay que Sí. tener en cuenta las limitaciones de los robots, ¿cierto? Ellos tienen sus limitaciones particulares, pero en general pues el ejercicio es interesante, ¿cierto? La plataforma permite pues como hacer un ejercicio pues bajo las mismas condiciones para todos y bueno, deme un segundito antes de que finalicemos, yo voy a llamar que Juan Alberto me dijo que quería pues como dejar registradas unas palabras pues como de finalización del taller Dale. y ya pues entonces con eso cerraríamos. Yo de todas formas, Joan, tengo una deuda con usted sobre cómo pues de pronto implementar una estrategia un poquito más compleja. Sí, es que en la cabeza tengo algo mucho más complejo, pero la verdad no me cuadra. O sea, lo hago y no soy capaz de resolverlo. Vale, eso lo miramos después entonces.
por ahora entonces yo le cedo la palabra a Juan Alberto para que, pues, que él nos quería dar como unas palabras para que cerremos el taller. Dale. ¿Qué vas, profe? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué más? ¿Cómo están, señores? ¿Cómo les Bien, acabé bien. el taller? ¿Cómo estuvo todo? Muy bien. Muy bien. Pues Bien, en los bien. ratos que tenía intentaba como programar para poder tener dudas, pero sí me fue complicado como el lenguaje del Lego Mindstorm, porque estoy acostumbrado a una cosa diferente. Ya, O sea, más análoga, no tan simulada. claro, claro. Ah, bueno, pero es que a ver, yo no sé, yo creo que después de que uno ya lleva un rato echando código, y yo creo que esto Luis Miguel lo puede corroborar. Ah, esto es una historia muy larga. El asunto pues como de tenerse confianza echando código requiere maciar varios años. Entonces nada, yo creo que uno lo único que tiene que tener es paciencia, intentar, que uno con el tiempo como que las cosas le van engranando en la cabeza, como que de a poquito uno dice, entiendo mejor. Yo me acuerdo que las primeras veces que uno escribe código, o sea, o cuando uno está haciendo código de una aplicación absolutamente nueva, uno es mirando en tutoriales y uno copia y pega el código, y uno después empieza a ver que es todo lo que falla. Y así Ajá. con las paredes, uno va como llegando al código que le funciona, y después de que uno le funciona el código, uno después lo empieza como a entender. Sí, es que no, yo ¿Qué le pasa a eso? en papel planteé que el carro girara a ciertos grados, que avanzara a cierta distancia y volviera a girar ciertos grados para buscar en el papel y en mi cabeza. Pero en el programa no, o sea, no me dio. Sí, no, eso es paciencia, equivocarse, no rendirse, eso, pero después cuando uno ve la vaina chapaleando, ya es lo mejor del mundo. ¿Vos te acordás, Luismi? Yo me acuerdo que por ahí hay un video de la primera vez que el robot azul chapaleó como con los miembros separados, y uno decía, está vivo. Por allá en el taller en HRB, sí, eso fue tremendo momento. No, Sí. eso, Y uno dice, "Jue madre, todo se está moviendo". También nos pasó hace como más de 10 años con el submarino. La primera vez que le echamos al agua y todo estaba funcionando, uno decía como que, no lo puedo creer. Después de 3 años lo logramos. ujú. No, imagino. 3 años no programando. Pues porque en ese caso pues eran muchas cosas funcionando. No era únicamente el software, sino que los motores, que las fugas, que fue madre, son muchos más sistemas, que las comunicaciones, que los controladores del motor. ¿Cómo calcula la presión del agua contra las paredes del submarino? ¿Cómo la calcula la presión? Pues eso no es difícil, o sea, porque es básicamente multiplicar la densidad por la gravedad por la profundidad. Entonces si uno sabe hasta qué profundidad objetivo tiene, uno sabe cuánto es la presión de alrededor. Entonces esa parte del cálculo uno lo hace con relativa facilidad. Lo que es duro es hacer el cálculo estructural, ¿cierto? Que, por ejemplo, usted ha visto, por ejemplo, suponga que usted tiene una lata, ¿cierto? Usted tiene una lata pero ya vacía, usted la arruga, ¿cierto? Ese tipo de cosas es las que tiende a hacer la presión, trata de colapsar. Entonces usted tiene que calcular tiene que calcular para la geometría cuál es el espesor, para la geometría del material cuál es el espesor que tendría que tener para que no colapse. Bueno, más o menos entiendo porque yo una vez hice un barco de proyecto y la prueba era girarlo completo hacia un lado y soltarlo empujado y que no se volcara y no se hundiera. Y yo había calculado en dónde poner los contrapesos y pues quedó bien, gracias a Dios. Y siempre era grandecito, que era como 2 metros de alto por 1,50 de largo. De ancho creo que lo hice de 70. De hecho ahí se mete el gato de mi abuelita, se acuesta a dormir ahí. Ok. Sí. Pero bueno. Pero bueno, sí, no, ese es el cuento. O sea, yo creo que, y sobre todo cuando uno somete un lenguaje nuevo, los lenguajes nuevos, yo creo que el lenguaje nuevo, uno aprende un primer lenguaje
cuando se mete el segundo lenguaje uno siente que es pesado, pero cuando uno empieza como a incursionar en varios, ya cada vez uno empieza a darse cuenta que no son tan difíciles, como que ya uno es capaz de utilizar la experiencia de los lenguajes viejos en el nuevo, porque uno Ujú. empieza a esperar cosas. Ah, yo hacía tal cosa en este lenguaje, ¿cómo es en este otro? Ah, se hace de esta forma. Entonces uno se adapta hasta fácil. Entonces, sí, y también es como muy de preferencias. Por ejemplo, esto Luismi lo sabe. A mí, Luismi le gusta mucho programar en LabVIEW. A mí me parece horrible. LabVIEW es un programa pues, que tiene un lenguaje gráfico. Yo veo los programas que hace Luis Miguel en LabVIEW y yo digo, no, y no, qué pereza. Yo soy capaz más fácil de trabajar con las líneas de código interminables. Prefiero eso que, Eso mismo le decía que la yo ahorita, que prefiero las líneas de códigos a, por ejemplo, ese Lego Mindstorm. Sí, de pronto para mí se me hace muy transparente porque ya estoy acostumbrado a tanto bloque, pero a veces sí como que uno olvida que o el paradigma de programación basado en texto, o sea, amarra mucho, y si las personas se quedan muy amarradas a ese paradigma. Yo afortunadamente crecí como con los dos en paralelo, entonces me gustan todos. Yo me acuerdo que alguna vez también me enseñaban, ay, este que se utiliza en PLC, ladder, creo que es, Sí, Luismi, ¿cierto? sí, No, sí. también me pareció horrible. Pues es que También me pareció horrible. ya es pensar en circuitos eléctricos, o sea que, pues si a usted no le llama mucho la atención los circuitos, No, ladder es no, programar en circuitos. mm, pero es distinto, yo no sé. Pero bueno, sí, hay una parte que es muy de gustos, es muy de gustos esa parte. Y yo creo que yo me quedé con el código en texto, es como lo que más me gusta a mí. Sí. Ah, bueno. No, yo les quería pegar un saludito, saber pues cómo les había acabado con el taller Ujú. pues esperar que lo hayan disfrutado. Pues y aquí básicamente con estos talleres estamos, pues tratamos como de tratar de llevar lo que más se pueda a la experiencia del laboratorio, no podamos ir al laboratorio. Entonces, ahí pues yo creo que vamos mejorando a poquitos. ¿Sí o qué, Luis? Sí, profe, y yo lo que hablábamos el primer día, lo estuve hablando pues con mi madre y con la muchacha que salgo, y no, sí, yo prefiero repetir todas las materias de ciencia básica. La Ah, verdad creo sí, que es la mejor decisión, ya, porque ya. es que de pronto sí he olvidado muchas cositas y pues, nunca sabe más repetir cosas. Oh, si usted lo puede hacer, es que de hecho uno se da cuenta que es que uno aprende como por capas, es como cuando uno está, ¿cierto? Uno está pintando algo, ¿cierto? Uno pasa la Ujú, primera capa y claro, no, eso tiene color y todo el cuento, pero uno sabe que no es suficiente, pues usted ujú. va pasando capas y la cosa va quedando mejor, ¿sí? No, pues digamos que con lo que me gano en el momento puedo pagar la universidad y, todavía me queda para no privarme de cosas. Ujú. Entonces, pues hagámosle, o sea, no pierdo nada. Puede ensayar y si uno se da cuenta pues que se está cogiendo confianza, usted ya pues empieza a mirar. Sí, yo igual por allá los estaré molestando. Bueno, ya sabes, o sea, Bienvenido. esto aquí, una de las cosas buenas que ha tenido trabajar de lejos es que ya como que el acceso es mucho más sencillo, pues. O sea, Imagínate, mi jefe está en Miami, mm, imagínate. de allá me controla, entonces pues estoy acostumbrado. Ah, bueno, no, eso está genial. Está Entonces, genial. pues, no, y por ahí Luis me dijo que me iba a averiguar para ver si me daba la piecita esta que imprimí la impresora. Que yo vivo a 7 minutos literal de la universidad caminando, y caminando Ya, despacio. Quiero recoger la Entonces, piecita, entonces, sí, pues, para guardarla. pues no sé si de pronto, el problema es el acceso a la universidad, más fácil sería como que, pues, no sé, yo puedo quedarme con la pieza, nos podemos encontrar, o no sé, pues Juan, ¿qué se te ocurre, Juan? Que- Porque el auto sería sí.
cuadrar hacerlo más oficial, cuadrar con Caro y que hace un espacio donde se la dejen. Sí, no sobre la conversadita con Caro, o sea, si conversamos con Caro, a ver qué logramos con ella, y si no, pues si la fácil es poner un encuentro, así no sea oficial sí, así no sea oficial o por correo, igual también Luis vive cerca de la universidad, entonces, Ajá. podemos hacer el favor. Sí, yo Sí, no tengo... o ahí en Unicentro que está en todo el frente de la universidad, o creo que hay un McDonald's que está en la avenida Las Nautivara, también que ahí cerquita. Sí, en la portería de Nautivara, que es como el punto de acceso actual. Ujú. Mm. Pero bueno, profe, pues la verdad, muchas gracias. Si siguen habiendo cositas así, me dejan saber y yo saco el tiempito. Mi jefe es muy permisivo con lo que se trata cosas de estudio. Él en ese sentido sí es muy permisivo. Listo. Excelente. Igualmente. Yo también, pues muchas gracias. Me pareció muy interesante el curso. Pues sí, gracias. Listo. Gracias, con mucho gusto. Señores, entonces es un gusto verlos. Yo me despido entonces. Que estén Yo muy bien. también, que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Que estén muy bien. Hasta Igualmente. luego. Nos estamos hablando, ya tienen mi contacto entonces para cualquier cosa. Listo, profe. Por ahí te estoy Así, molestando. señor. Hasta luego. Pues, chao. Hasta luego.